Muy buenos días, profesora Jessica. Mi nombre es Edgar Ramírez, soy de la sección T4 y voy a realizar una explicación de los fundamentos legales de la educación. Los fundamentos legales de la educación en Venezuela se constituyen por dos entidades, lo que sería la Constitución establecida en el año 1999 y la Ley Orgánica de Educación de nuestro país. Los artículos que se van a ver en los siguientes, por ejemplo, vamos a empezar con la Constitución venezolana. La Constitución venezolana tiene aproximadamente 6 artículos de los cuales se van a hablar y los cuales tratan la educación. El más representativo podríamos decir que es el 103 y el 102, que básicamente hablan de que todas las personas tienen un derecho a la educación, es un derecho irrevocable, que la educación es explícitamente un derecho humano y fundamental como base para la sociedad. Sí, puede decir que en el artículo 101 nos habla que mediante la ayuda de las familias y de los procesos de la sociedad se lleva a cabo la educación. También, asimismo, el artículo 104 y nos explica que la educación estará a cargo de las entidades reconocidas con una moralidad previamente evaluada por ciertos organismos aparte. Esto quiere decir que toda entidad, sea judicial o sea personal, cualquiera puede ejercer la educación siempre y cuando bajo los parámetros de una moralidad adecuada. El artículo 106 nos explica que toda persona natural o jurídica, adentrando más en el tema que acabo de explicar anteriormente en el artículo 104, con previa demostración de sus capacidades puede fundar cualquier institución educativa, sea privada o sea pública. Sin embargo, el Estado se encargará de manifestar todas aquellas necesidades para una educación pública. Por ello, por ejemplo, podemos considerarnos con muchas universidades o colegios que son subsidiados o totalmente gratuitos para el público. Luego vamos a la Ley Orgánica de Educación, que profundiza muchísimo, pero muchísimo más en este tema. El artículo 3 nos dice que toda la educación parte de un principio, ¿verdad? Un principio de los valores. Podríamos llamar el artículo 3 como título de los principios y los valores que rectan lo que sería nuestra educación. Los valores como cuáles, como la tolerancia, como la credibilidad, como el respeto, la paz, la cooperación, son muchos de los cuales establece la educación como base, entre esos la gratitud, la integridad, el desarrollo artístico, etc. Sobre todo la ética que se debe de llevar para la educación. El artículo 4 nos dice que se reconoce la educación como el principal promovedor para fortalecer los valores que se dan en la sociedad venezolana. Es decir, que la educación como tal es un reflejo de nuestra cultura y en ellos nos podemos ver basados en los valores que tiene cada ciudadano, pues tanto en nuestros hogares como en nuestras instituciones nos imparten dichos valores. El artículo 13 se establece que es la responsabilidad de la sociedad y la solidaridad en cuanto a constituir una parte muy importante de nuestro ecosistema. La educación es un pilar fundamental, al igual que las familias, como forma de prevención, por así llamarlo, de construir ciudadanos no acordes a nuestra sociedad. Sin embargo, todas las instituciones están obligadas a impartir un conocimiento adecuado de forma crítica, de forma objetiva. Esto se profundiza en el artículo 4, que nos habla de que todas las instituciones se basan en la ideología de Simón Bolívar. Simón Bolívar basó su idiosincrasia en muchos valores de los cuales se han demostrado como la lealtad a las creencias que Venezuela tiene valores que se pueden reflejar hacia otros países, valores éticos, valores morales. Estos valores son muy importantes y se imparten en cada educación, puesto que son las bases de todo. Es obligatorio que todas las instituciones tengan las bases de nuestro fundador Simón Bolívar.
El artículo 15 nos dice los fines de la educación como tal. ¿Cuáles son los fines de la educación? Los fines de la educación son desarrollar la creatividad del ser humano, desarrollar nuevas culturas políticas, formar ciudadanos conscientes de su propia nación, es decir, que tengan la ideología de Simón Bolívar, o al menos sus valores, por así llamarlo, fomentar el respeto y la dignidad hacia los otros ciudadanos, fomentar la conciencia ecológica, por supuesto, pues nuestro ecosistema se basa principalmente en preservar el ambiente, impulsar la integración de los latinoamericanos, es decir, que no solamente veamos a Venezuela como un individuo, sino que la veamos como un subconjunto de un continente, que asimismo es un subconjunto de un mundo que coexiste, y no podemos vernos como individuos solitarios, sino que es importante verse como un grupo que se ayuda entre sí. Impulsar asimismo también el desarrollo educativo, de una elevación de la conciencia, de este modo una mayor felicidad. Se profundizará en otras maneras en el artículo 24, que establece que el sistema educativo está construido sobre los postulados y los valores de la corresponsabilidad y la interdependencia y flexibilidad, asimismo, que debe impartir conocimiento con responsabilidad. Luego podemos ver en el artículo 32 y en el artículo 33 lo que vendría siendo la educación universitaria. Y sus rectores nos explican que la educación universitaria también debe ser gratuita, de calidad, innovadora, de un pensamiento crítico y objetivo, y sobre todo que debe está hecha para formar a los profesionales investigadores de la mayor alta calidad. Toda región posee una institución universitaria o varias. Sin embargo, todas se ven regidas por la ley de sus sistemas de educación. Esto explica variadamente el resumen del artículo 32 y 33 de la Ley Orgánica de Educación. Estos artículos previamente explicados fueron los que más resaltantes para mi persona fueron de la Ley Orgánica, que explican lo que son las bases legales principalmente de nuestra educación, puesto que si no se llegan a cumplir estas bases éticas o morales de las cuales se basan en la Ley Orgánica de la Educación, muchas instituciones no se verían permitidas a impartir su conocimiento, puesto que no estarían dando una educación correcta a nuestros ciudadanos. Muchas gracias.